La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes para los jóvenes en familia, con el auspicio de Jóvenes para los jóvenes en familia. Muy buenas tardes, muy buen domingo a todos. Estamos hoy compartiendo, como siempre, nuestra tarde del domingo. Por este canal siempre regularmente nos encontramos para ver tantas cosas lindas, como siempre decimos, que los jóvenes están realizando por nuestra sociedad, por los otros jóvenes también, es decir, por sus mismos compañeros o aquellos que más necesitan, porque hay de todo, hay carismas tan interesantes que nosotros vamos encontrando en el quehacer de nuestra vida, en el caminar de nuestra existencia. Es tan hermosa, ¿verdad? Esta linda experiencia que nos traen los jóvenes. Bueno, hoy nos visitan aquí en Jóvenes para los Jóvenes en Familia un grupo que es el Voluntariado Xavier. No sé, después ustedes van a pronunciar mejor cómo se dice esto del voluntariado, porque así se escribe, ¿verdad? Con la X, por eso yo le estoy diciendo Voluntariado Xavier, que es de un carisma muy interesante. Ellos ya nos van a explicar enseguida. Primero les damos la bienvenida a ellos y vamos a presentarnos como siempre. Cada domingo tenemos que saber quiénes son los que vienen a compartir con nosotros. Vamos a comenzar aquí por mi derecha. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Presentate un poco a la gente, decir quién soy, así después ya compartimos esta linda experiencia que tienen ustedes. Muchas gracias, padre. Muy buenas tardes para todos y todas. Mi nombre es Naira Andrada, tengo 21 años. Estoy en el Movimiento Eucarístico Juvenil del Paraguay y también soy estudiante de la carrera Ciencias de la Comunicación. Estoy actualmente culminando el tercer año. Y también el año pasado estuve trabajando en Radio Fe y Alegría como voluntaria en la elaboración de las clases radiales, que era una manera de ayudar a la educación en tiempos de pandemia. Y actualmente estoy como una de las coordinadoras del Voluntariado Xavier. ¡Qué espectacular! Entonces ahí se nota luego que vos sos locutora aquí. Ya voy a tener que salir yo de aquí, vos no me vas a continuar ya con todo el programa, ¿verdad? Mejor no, padre. Espectacular. Estuviste en radio entonces y tercer año ahora. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años de formación hay? Para la carrera son 4 años, 4 años, más entonces tesina. Ya estás. Más la tesina. ¿Y la tesina cuánto tiempo te lleva? Bueno, ya depende del proceso que cada uno lleve, pero comúnmente lleva 1 año, ya con la defensa incluida. Ya. ¿Y en qué consiste? ¿Tienen que hacer alguna práctica? ¿Tienen que ir a alguna radio? ¿O es solamente escribir sobre teoría o ya sobre cosas prácticas que ustedes están haciendo? Bueno, puede realizarse de ambas maneras. Puede realizarse una investigación y luego exponer eso en forma de proyecto, o también se pueden realizar las prácticas, pero es más común hacer la investigación, ya que normalmente la gente a partir del segundo año más o menos ya encuentra trabajo, ya es muy difícil llevar ambos proyectos a la par. Bueno, si vos no tenés trabajo, podemos comenzar la radio en Ñandillarañé. No hay problema, padre. Exactamente, entonces ya podemos comenzar a practicar y eso después vos presentar ya como proyecto, ¿verdad? Pero entonces ya podemos comenzar ahí a entusiasmarnos 24 horas de radio. ¿Y qué clase es mejor hacer? ¿Uno AM, FM? A mí me gusta comunitario más... Comunitario también, ¿verdad? Pero eso que es FM, ¿verdad? Comunitario. No, ya depende. Es más FM, pero normalmente la comunitaria es solamente cierto horario. Por ejemplo, de 8 de la mañana a 6 de la tarde y el que sale apaga todo y se queda ahí. Cuando es FM o AM... normalmente es las 24 horas, entonces en algunas radios, por ejemplo, si no tienen programación durante la madrugada, repiten las que se hicieron durante el día, entonces de esa manera todo el día se puede escuchar. Nosotros teníamos, cuando yo estaba de párroco ahí en María Auxiliadora, habían cerrado eso ahí con Atel, pero después gracias a Dios pudimos volver, era comunitaria la radio nuestra, pero ¿sabe cómo hacíamos nosotros? Con EWTN. Entonces a la noche, eso que vos dijiste, o apaga la luz y se va y se termina, o si no, nosotros hacíamos la conexión directamente porque ellos tienen muchos programas para América Latina y era interesante. Entonces nosotros hacíamos prácticamente 12, 13 horas y ahí con la gente, con los jóvenes, con los grupos, los movimientos y después continuaba con EWTN, muy interesante. Bueno, Nair entonces, que es de la comunicación. Aquí me entusiasma eso de la comunicación, a ver si nos vas a ayudar después más adelante. Bueno. Ahora vamos a escuchar allá tu compañera, tu nombre, presentate un poco aquí a la gente. Muy buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Ileana Ferreira, tengo 23 años, estoy en la comunidad de vida cristiana
CBX. Soy estudiante de último año de la carrera de odontología en la Universidad Nacional de Asunción y trabajo como fotógrafa de manera independiente. A la cuenta, fotógrafa, vio. Sí. Che, y odontóloga al mismo tiempo. Sí. ¿Y qué tal, vio? ¿Está vio? ¿Cómo es la cuestión, Sí. Está es la instante. Eso es lo que da gusto escuchar. Ileana. Ah, eso da gusto escuchar, ¿verdad? Así yo te puedo solucionar el problema. Así mismo. A todo lo que son esos tainazú hay que llevarle entonces a Ileana. Por favor. ¿Cuántos años es Ileana de formación? Son 5 años más la tesis. 5 años. ¿Y vos cuántos años me dijiste? No escuché bien, o me olvidé ya. ¿Qué año estás? En el último, en el ¿En quinto el último año. ya? Sí. A la cuenta, entonces vos ya algunas caries ya podés arreglar. Sí. ¿Y ya tenés ya algún lugar donde estás trabajando así o todavía estás esperando? ¿O ya estás ayudando a otra dentista que está por ahí o no? Y por el momento todavía estoy esperando para trabajar así formalmente en eso, pero sí hago guardias en emergencias médicas. Me suspendieron por la pandemia, pero ya venía 2 años haciendo ese servicio. ¿Ah, sí? De ¿Pero guardias. eso es luego requisito o vos nomás conseguiste esa posibilidad? Es una posibilidad que se nos abre a los que nos gusta la especialidad de cirugía. Ah, de cirugía. Sí. ¿Y vos entonces querés ser alguien que trabaja en esa área, cirugía? Sí, ¿Y qué es lo que creo. hacen cuando uno tiene que entrar en odontología y la parte de cirugía? Y la verdad que es una especialidad que se llama cirugía maxilofacial. Ahí nos encargamos de todo lo que sea accidentados o malformaciones, de todo lo que sea de el cuello para arriba. Ah, Es una- Ya. Es una especialidad bastante extensa. O sea que es una cuestión entonces ahí de golpes, accidentes. Ya. No es la parte estética. No. Bueno, pues igual tenés que hacer estética y Claro, imagínate claro. uno que se golpeó, se cayó de la moto o chocó por ahí, ¿verdad? Sí. Entonces todo deformado. Ahora entendí, ahora ya entendí entonces. Bueno, vamos a la siguiente compañera. Muy bien, buenas tardes. ¿Cómo te llamas hoy? ¿Qué estás haciendo? Muy buenas tardes, mi nombre es Andrea Aquino Brites, yo tengo 23 años y también soy miembro de la comunidad de vida cristiana de la CDX Joven. Yo soy bailarina y en la universidad estudio marketing y también actualmente estoy trabajando como agente de viajes. O sea, vos, Andrea, sos una niña que bien baila. Sí. Te sorprendiste ahí. Y claro, ¿bailas o no bailas bien? ¿Qué año de baile estás? Ya sos terminé. Sí, en el profesora ya? 2019 me recibí de A la profesora cuenta. superior. Hace poco nosotros tuvimos aquí un lindo plantel, ¿verdad? De un grupo, ¿verdad? De bailarinas, etcétera, que aquí mismo grabamos en el patio, etcétera, muy interesante. Y ahí también nos decían eso, ¿verdad? Pero ellos alzaban la botella sobre la cabeza. ¿Vos vio, Andrea, también alzado o no? Sí, también. También. alzo. ¿Cuántas Sí. botellas? Ellos uno nomás podían alzar. ¿Vos cuántas? Caminando puedo alzar hasta 5. ¿Hasta Para 5? bailar puedo alzar 4. Sí. Hasta 5. Pero ¿vas a ir perfeccionando eso o hasta ahí nomás ya llega tu capacidad? No, la verdad que sí, mi sueño es ser botellera, alzar muchas botellas. Hay gente que alza 12, 14 Por botellas. eso, yo he visto Sí. eso. Sí, la verdad que me interesa 10 nomás ya te faltan muchísimo. entonces, 10 Sí. nomás ya. Ya, ¿Eh? ya estoy ahí. Y ahora en camino. caminando me dijiste Sí. 5 ya. Sí. Che, qué bárbaro. ¿Y Está en eso, proceso. eso de qué depende? Mira que yo después practiqué también. Hasta 1 yo llegué a alzar, pero igual se me caía. Bueno, y de varias cosas. Primero que nada, el equilibrio. Segundo, el ritmo y la concentración, porque por eso te decía, caminando 5, bailando 4, porque no es lo mismo caminar que bailar. Y también mucho de la fuerza y la postura que tenés. O sea, fuerza también. Sí, Pesa mucho la cabeza. Sí, pesa. Ya. En- Pero le ponen bastante. luego arena también parece adentro, ¿o no? A la primera botella se le pone arena normalmente cuando baila sola para que no Claro, baile. no Vale la caiga, no, redundancia. claro. Pero una vez que vas apilando no se le pone tanta arena porque si no Claro, ya, si no ya el es muy peso. pesado. Sí. Y ya va a desequilibrar Y también. incluso puede llegar, o sea, si no tenés bien fortalecida la columna te puede lastimar. También. Entonces es algo que hay que cuidar mucho. Sí. Qué bien, Che. ¿Y cuántos años te llevó eso, Andrea, para aprender la danza y ser profesora de danza? Bueno, la carrera normalmente dura 12 años, a mí me llevó 14 porque Ya. tuve algunos inconvenientes por el camino. Ya. Yo bailo de que estoy en preescolar. A la cuenta. Y hace 2 años terminé la carrera, todos La los carrera, estudios. ¿cómo está? Bueno, muy bien. ¿Y todavía no tenés tu lugar de ballet o ya? No, ¿Ya todavía. estás enseñando? Todavía no. Enseño en la Academia Laura Carles, de donde soy egresada. Ah, ya. Pero no, lugar Ahí propio mismo todavía. te contrataron. Sí. Ya, bueno, vamos a hacer Quedé en familia. un lugar ñande Yarañe donde se enseña baile. Ah, sin problema. Ya tenemos Anotadísimo. radio para Ya sala de tenemos baile. radio, ya tenemos Ya lugar tenemos- para bailar, ya etcétera. tenemos Bueno. fotos. Fotos también, eso no te dije, o te vas a sentir ya así, porque a mí no me dijiste, ¿verdad? Bueno, muy bien, estamos entonces así compartiendo con ustedes y volvemos con más
Jóvenes para los jóvenes en familia. Maestro, mi hijita se está muriendo y vengo a tus pies pidiendo un milagro, por favor. Y el maestro, escuchando mi pedido, vino hasta mi casa y a la niña exhortó. Levántate, levántate, despiértate, despiértate, niña. Escucha mi voz. Levántate, levántate, despiértate, despiértate, niña. Escucha mi voz. Talita Kumi, Talita Kumi. Niña, levántate, 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 despiértate, despiértate, niña. Escucha mi voz. Levántate, levántate, despiértate, despiértate, niña. Escucha mi voz. Talita Kumi, Talita Kumi. Y la niña se levantó. Maestro, mi hijita se está muriendo y vengo a tus pies pidiendo un milagro, por favor. Y el maestro, escuchando mi pedido, vino hasta mi casa y a la niña exhortó. Levántate, levántate, despiértate, despiértate, niña. Escucha mi voz. Levántate, levántate, despiértate, despiértate, niña. Escucha mi voz. Talita Kumi, Talita Kumi. Niña, levántate, 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 despiértate, despiértate, niña. Escucha mi voz. Levántate, levántate, despiértate, despiértate, niña. Escucha mi voz. Talita Kumi, Talita Kumi. Y la niña se levantó.
Estamos volviendo de nuevo con Jóvenes para los jóvenes en familia. En esta tarde, en este domingo, como siempre, queremos estar ahí siempre presentes, ¿verdad? Estas chicas que acaban de presentarse, a ver un poco si recuerdo los nombres, Ileana, Andrea y Nair, ¿verdad? Que vienen del voluntariado Xavier. Ahora, eso es lo que queremos saber. Después de esta presentación, se dan cuenta, queridos jóvenes, que ellas también están trabajando, están estudiando, se están formando y lo importante es, como dice el nombre de nuestro programa, Jóvenes para los jóvenes en familia. Eso es lo esencial y eso es lo fundamental que nosotros tenemos que ir aprendiendo. Los jóvenes tienen tantos talentos, tanta creatividad, tantas cosas lindas que nosotros agradecemos a Dios y sobre todo agradecemos más a los papás, a las mamás, cuando le acompañan a sus hijos y le dan esta posibilidad de que estos jóvenes se puedan ir también, ¿verdad? Lanzando al mundo, puedan comenzar a volar y hacer cosas tan lindas. Es un lindo apostolado que hacen los jóvenes entre los mismos jóvenes. Parece que es más fuerte ese testimonio cuando otro joven le está incentivando y animando para que siga su propio carisma o su capacidad, ¿verdad? Esa capacidad y riqueza que Dios le ha regalado. Bueno, vamos a escuchar un poco sobre esto del voluntariado Xavier. Andrea, ¿qué nos podés decir? Comentame un poco en qué consiste esto del voluntariado y cuándo nació y qué es lo que están haciendo. Bueno, el voluntariado Xavier nació oficialmente en julio de este año como una iniciativa de la Red Juvenil Ignaciana. Lo que busca es ser un espacio de apostolado, un lugar donde la gente que quiera servir pueda participar y hacer eso, ayudar a los demás. Principalmente nos dedicamos al apoyo escolar, porque justamente lo que vimos es que con esta pandemia y el tema de las clases a distancia, que mucha gente no tiene acceso a internet, Fe y Alegría implementó lo que eran las clases radiales, pero que obviamente no es lo mismo que estar en un aula con el profe enfrente y tus compañeros al lado. Claro. Entonces lo que vimos es que realmente los niños estaban siendo muy afectados, pero sí quisimos hacer algo por ayudar. En un principio no sabíamos ni cómo, porque estaba todo cerrado, ni cómo íbamos a llegar hasta ellos. Y después, a medida que se fueron... Pero ¿de dónde surge esto, Andrea? O sea, ¿quién a ustedes les llamó para comenzar con este voluntariado? Vos me estás diciendo como un apoyo escolar, ¿verdad? Sí. Lo que pasó fue que unos cuantos referentes de la Red Juvenil Ignaciana, la Red Juvenil Ignaciana es un espacio articulador que lo que busca es como, eso mismo, articular todos los esfuerzos que hacen los jóvenes con carisma ignaciano. Entonces, referentes de los distintos grupos y movimientos nos reunimos y dijimos, bueno, algo tenemos que hacer en este tiempo, no podemos quedarnos en nuestra casa esperando a que... con los brazos cruzados, esperar ahí. Entonces ahí fue que dijimos, ok, uno de los más afectados son los niños, es la etapa escolar. Entonces dijimos, bueno, vamos a armar el apoyo escolar. Y así fue que comenzamos a organizarnos, abrimos la convocatoria y muchísima gente se sumó. Claro. Bueno, este voluntariado es entonces una cosa nueva que surgió por la cuestión de la pandemia. De la pandemia. ¿Verdad? Bueno, sí. Y ustedes, escuché algo así, movimiento de los jóvenes, o sea, son varios grupos que después forman un movimiento ignaciano. Sí, la comunidad ignaciana, la familia ignaciana tiene distintos grupos. Ya. Por ejemplo, Nair es del movimiento eucarístico juvenil, Ile y yo somos de la comunidad de vida cristiana. Y hay también otros grupos, la comunidad Rupe, están las PJs de las parroquias que son jesuitas. Y también la invitación fue abierta, o sea, todo el que quiera sumarse, incluso muchísima gente que no necesariamente era del grupo ignaciano, de un solo grupo. se sumó. También, que no sea muchísimas. Grupo. ¿Y tuvieron algún salesiano por ahí? Sí, ¿Ah, sí? tuvimos. Es más, tuvimos. Es más, ya se hizo el jefe y el capo del grupo. Nuestro asesor, ¿Tu asesor? Hoy es jesuita, ¿Ah, sí? pero él empezó su vida pastoral en un grupo salesiano. ¿En serio? Sí. ¿Quién vio? A ver si no le conozco por ahí. Rogelio Melgarejo. Rogelio Melgarejo, sí. Bueno, traidor. No te digo nomás, que no crean lo que es. Bueno, Nair, y decime vos de qué movimiento, entonces, de qué grupo perteneces vos dentro de este movimiento ignaciano. Sí, yo pertenezco al movimiento eucarístico juvenil. Eucarístico, sí. Ya. ¿Y en qué consiste? ¿Qué es lo que hacen ustedes, Nair, ahí? Bueno, el movimiento eucarístico juvenil, como su nombre mismo lo dice, nuestra esencia es la Eucaristía. Entonces nosotros buscamos vivir la misa las 24 horas del día como amigos de Jesús. Ah, ya. Y decime, Nair, ¿vos de dónde viene ese carisma ignaciano? ¿De dónde vos fuiste asumiendo este carisma de San Ignacio?
Bueno, realmente empecé en el MEG, que es por sus siglas del movimiento, a los 12 años. Mi papá fue miembro del grupo, pero no es que porque yo era su hija nomás, Ya. sino que él conocía Pero y me sobre todo recomendó. eso, Y yo, ¿por qué conocían? ¿Porque estaban en la parroquia? ¿Porque fueron al colegio, algún colegio de los jesuitas? ¿O cómo les llamó la atención esto del carisma ignaciano? Sí, mi parroquia es diocesana, pero el movimiento igual se encuentra allí porque es un movimiento al servicio de la iglesia, no exclusivamente ignaciano. Ya. Entonces yo empecé en el grupo a los 12 años, hasta ahora. Y el carisma ignaciano a mí sobre todo me empezó a calar en lo hondo, más o menos a los 17, 16 años, cuando hice por primera vez los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Ujú. ¿Cuántos días tuviste ahí, Nair? Primero 3 días y luego Ya. hice el que es en la vida cotidiana, que son 9 meses o un año. 9 meses. A mí Jesús me mío, llevó mío. Bueno, ¿y después? un año. Pero vos ya sos santa, ya te iban a poner en un nicho. ya. Ojalá. Dios te oiga. Pero no. Entonces, bueno, ahí fue que a mí me interesó mucho y me convertí en ignaciana, vamos a decir. ¿En serio? De hecho, que yo siempre digo eso. Yo más que MEG, yo me siento red juvenil, porque el carisma ignaciano es realmente muy completo y es como esa imagen del mar o del iceberg que está adentro del mar, que sí, está en la sí, sí. puntita de arriba, dice. O sea, que en el entonces, fondo tenemos y más. en el fondo está la En el fondo espiritualidad del mar. ignaciana. En el fondo no veo nomás. Dice, y claro, no se ve. Claro, Es tu es- interioridad. Sí, es mucha interioridad, es mucho ordenar la propia vida, es de hecho conocerse a uno mismo para así conocer a Jesús. De hecho que en los ejercicios espirituales luego hay una petición que dice: conocimiento interno de Jesús, que por mí se hizo hombre para más amarle y mejor servirle. Es conocernos a nosotros, conocerle a Jesús para así después amarle y servirle. Entonces eso es lo que nosotros queremos hacer dentro de la espiritualidad ignaciana misma y dentro también del voluntariado, que es en algo que nació gracias a estos grupos que conformaban y a estas personas que tenían tan hondo la espiritualidad ignaciana que dijeron: algo hay que hacer y hay que devolver todo lo que una vez recibimos. Qué bien, che. Vos, Nair, un poco más ya me vas a convertir en jesuita, che. Qué pocha. Hay un lugar para vos. ¿Viste? Ahí ya está, Te felicito, che. Y además de locutora, luego ya. Número uno. Vamos a preguntarle un poco ahí a Andrea, ¿verdad? No, vos soy Ileana. Decime un poquitito, el movimiento tuyo, ¿cómo es que vos entraste ahí? ¿Cómo es que te llamó la atención y en qué consiste sobre todo? Yo también pertenezco a la comunidad de vida cristiana joven, CBX joven como André. Somos hermanas de comunidad justamente. Y nada, para mí la espiritualidad ignaciana es algo que llevo dentro porque toda mi vida estuve en un colegio ignaciano. Vos estuviste en un colegio. ¿Cuál Sí. era tu colegio? ¿Dónde El Cristo estuviste? Rey. Cristo Rey, bien. Sí. Ahí entonces éramos medio vecinos. Entonces soy jesuita de cuna. ¿Y por qué tu papá y eso eran los ya de ahí, estudiaron luego por ahí? Mi mamá. Mi ¿Tu mamá era, sí. En el Cristo Rey. El Cristo Rey también, Ya, qué bien. ¿Y cuántos hermanos son ustedes? 2, tengo un hermano más chico. Más chico que vos. Entonces vos sos la primera y fuiste ya al Cristo Rey. Sí. ¿Y te gusta el Sí, carisma? sí, me y gusta te el metés. carisma. ¿Y qué tal? Hay muchos jóvenes así que, como ustedes, también se meten verdaderamente en estos grupos. Sí, la verdad que sí. En el colegio más que nada ya tenemos una introducción a este movimiento, entonces generalmente ahí sí somos muchos. Pero después una vez que nos recibimos, es que ahí es donde cada uno hace su vida, entonces como que se van dispersando. Pero los que se quedan son los que realmente les interesa el movimiento y les gusta y se empapan de lleno con esta espiritualidad. Claro, qué bien entonces. Entonces así estamos conversando con estas chicas que nos van contando lo que significa esto del voluntariado. Andrea especialmente nos fue presentando cómo se fueron uniendo ante esta situación de la pandemia. Eso es lo que tanto también nosotros decíamos, hay que reinventarse. Viste que los jóvenes también en su apostolado. Eso es lo que me llamó la atención. Incluso yo me tenía que reinventar, ¿verdad? En ese tiempo en que nadie quería ir para grabar o para el canal, etcétera, etcétera, y hacer algo para jóvenes, para los jóvenes en familia. Pero teníamos que reinventarnos, porque los jóvenes, a pesar de todo, de una o de otra forma, seguían dando y querían con ese carisma y con ese apostolado tan grande que el Señor les puso en el corazón. Volvemos enseguida entonces nosotros con más Jóvenes para los jóvenes en familia.
Quiero sentir tu presencia aquí en mi corazón, abandonarme en tus brazos, oh Padre de amor. Quiero sentir tu presencia aquí en este lugar, refugiarme bajo tus alas, oh Padre celestial. Podrá una madre olvidar sus hijos, pero de mí tú no te olvidarás. Podrá correrse una montaña, pero de mí tú no te apartarás. Porque tu amor es muy grande, imposible de imaginar. Quiero sentir tu presencia aquí en mi corazón, abandonarme en tus brazos, oh Padre de amor. Quiero sentir tu presencia aquí en este lugar, refugiarme bajo tus alas, oh Padre celestial. Como a la samaritana, del agua viva dame de beber. Como a la oveja perdida, mis heridas sáname. Tu misericordia es grande, imposible de comprender. Aquí en mi corazón, abandonarme en tus brazos, oh Padre de amor. Quiero sentir tu presencia aquí en este lugar, refugiarme bajo tus alas, oh Padre celestial. Del agua viva dame de beber. Como a la oveja perdida, mis heridas sáname. Tu misericordia es grande, porque tu amor es muy grande. Tu misericordia es grande, imposible de comprender. Y estamos volviendo de nuevo en Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Como siempre en este domingo, en que vamos conversando con los diversos grupos de jóvenes de cualquier, como decía San Pablo también, ¿verdad? De cualquier nacionalidad, de cualquier credo, de lo que sea, siempre que el joven quiera hacer algo lindo. Entonces lo que están viendo también, los grupos juveniles, los grupos que están haciendo algo por sus compañeros, por la sociedad, eso es lo lindo. Tenemos que transmitir las cosas muy lindas y positivas que nuestros jóvenes están haciendo por nuestras familias. Bueno, ahora queremos entrar un poco a lo más, vamos a decir así, lo más profundo, lo más íntimo de cada uno. Vamos a comenzar contigo entonces, Ileana. Vamos a comenzar un poco y te vamos a preguntar, ¿qué es lo que a vos primero te llamó tanto la atención? Y por eso, bueno, voy a decir luego que sos del carisma ignaciano, ¿verdad? De chiquitita. Pero dentro de este movimiento y dentro de este grupo, porque hay muchos que escuchan, pero después no es que se enganchan tanto, ¿verdad? ¿Qué es lo que a vos te llamó la atención y qué es lo que más te gusta de este carisma y por eso estás metida y sobre todo en este voluntariado también? Bueno, a mí lo que me llamó la atención de este voluntariado y que me llevó a decir sí en un primer momento
es el hecho de que nace en un momento de muchísima necesidad, como fue como es la pandemia, ¿verdad? Entonces, como que siempre estoy muy preocupada por mi realidad y esto me lleva a ocuparme también de la sociedad y dónde puedo contribuir. Y también me gusta darle un sentido. Entonces, por esto es que cuando recibí esta invitación, más todavía de este carisma que es mi carisma, dije que sí de una, porque me gusta muchísimo tratar con niños y por sobre todo hacer esto como un servicio a Dios. Decime, porque yo escuché mucho, yo ya tengo 26 años de sacerdocio y más de vida religiosa y todas esas cosas. Entonces, Ileana, yo escuché siempre que los jesuitas apuntan mucho al aspecto social. El aspecto social, o sea, meterse, que abrir los ojos, hay muchos pobres, hay muchas necesidades, ¿verdad? Eso es lo que yo siempre escucho de los jesuitas. De los de San José, por ejemplo, los betarramitas, en el sentido de ayudar mucho al aspecto de la iglesia, ¿verdad? El catolicismo como tal, y eso se nota. Yo conozco, por eso te estoy hablando y ahora cada vez más, porque estoy con esto de Ñandeyarañe, y veo mucho, tanto de los jesuitas que insisten cuando se me acercan en el aspecto social, quieren ayudar en el aspecto social, ¿verdad? Los de Betarrán sobre todo en el aspecto país, cómo te podemos ayudar porque esto tenemos que llevar adelante, cómo económicamente, incluso los de San José es interesante en ese sentido, quieren ayudar mucho también en ese sentido, ¿verdad? Los salesianos, bueno, los salesianos es más pelota, fútbol, alegría, un poco así, ¿verdad? Pero poco acción social, ¿verdad? Y entonces, ¿y cómo vos estás viendo? ¿Es cierto eso? ¿Realmente en tu formación desde chiquitita te hablaron mucho del aspecto social? Sí, realmente sí. Desde pequeña, desde el colegio, tenemos inclusive programas que se llaman de inserción social, donde nos vamos a pasar semanas con personas para vivir con ellos la realidad. Siempre estamos llamados a ver y saber más allá en qué podemos ayudar, qué podemos hacer. Siempre se puede hacer algo por alguien. ¿Y qué le dice, por ejemplo, tu mamá o tu papá cuando de repente le dice que ustedes tienen que ir entre los pobres, en el bañado? Porque lo que va al Cristo Rey, eso no, es que son pobrecitos chiquititos porque tenés que tener plata para pagar ahí. Y después, ¿y qué le dice? Ay, mi hija, te vas a ir entre los pobres. ¿O no es tanto así? Y bueno, en mi casa la verdad que entienden, ¿verdad? Nunca así me dijeron, ay, ¿para qué te vas a ir? Ni nada de eso, pero sí hay veces en los que me dicen, bueno, quédate un poco porque como te digo, siempre hay algo que hacer. Te voy a llevar tu colchón ahí para estar con los pobres. Sí, ya tenés tu pieza ahí seguro. Sí, siempre es así. Pero interesante, ¿verdad? Pero es una de las cosas que a mí me llama mucho la atención y le felicito también porque me parece un carisma espectacular en este sentido y necesitamos más de inserción, ¿verdad? Porque hay también la puria juina. Entonces tenemos que hacer algo para levantar un poco con la educación sobre todo. Bueno, y vos, Nair, ¿qué es lo que más te gustó y qué es lo que más te gusta de este carisma y de este movimiento y sobre todo también de este voluntariado que vos estás haciendo? Claro, de hecho que complementando un poco la información que estabas dando, el carisma ignaciano es ser contemplativos en la acción. Y la acción se puede dar de muchas maneras, puede ser jugando fútbol, puede ser simplemente escuchando a alguien que tiene ganas de desahogarse. No solamente es entrando allá en lo más profundo donde nadie entra, es también, pero hay muchas formas de realizar esa acción y muchas formas de llegar al Cristo sufriente, como dice San Ignacio. Y una de nuestras características principales es ser contemplativos en la acción, no solamente movernos, sino que mientras nos movemos ir reflexionando, ir viviendo, ir meditando, ir calando eso adentro. Entonces, de hecho que eso fue, digamos, en algo que a mí me movió, porque al ser contemplativa en la acción, cuando empezó la pandemia todo paró. Entonces era reforzar las oraciones en grupo, con el movimiento también, hacíamos reuniones virtuales, pero bueno, personalmente yo tenía como una sed dentro mío y también tenía una conciencia de que yo recibí demasiado y que no podía ser que yo esté en mi casa sentada rezando por la gente cuando hay gente sufriendo afuera. Entonces fue un discernimiento muy grande, me llevó más o menos como un mes. También empecé a participar de un espacio que hacía un sacerdote jesuita que se llama Cristóbal Fons, en que hacía oraciones cantadas y de hecho que mismo él en sus oraciones cantadas proponía estas reflexiones sobre ayudar. Él decía, si ustedes tienen posibilidad, váyanse a voluntariados. Entonces yo empecé a buscar también, porque en aquel momento
mi movimiento no está ofreciendo porque son muchos menores de edad, entonces para cuidar, Claro, entonces quédense en su casa porque ayuda más en sus casas, en, no sé, lavando los cubiertos, en acompañando a sus padres. Y yo digo, sí, es cierto, el apostolado es también en la casa, pero no podemos hacer oídos sordos al llamado que hay afuera. Claro. Entonces, bueno, después de mucho rezar, mucho discernir, yo empecé a buscar y un día apareció la propuesta del voluntariado, Javier, y recuerdo que fue a través del Instagram que vi la publicación y también tuve mucho miedo porque yo no, en aquel entonces no le conocía a nadie de los que estaba en la red juvenil porque era muy de mi movimiento nomás, solamente de mi grupo. Entonces yo no les conocía y yo era un poco tímida, entonces dudé mucho al principio, pero yo en el fondo sabía que igual nomás luego me iba a ir. Claro. Entonces fue así que dije, bueno, que me animé y entré y le conocí a mucha gente, hice muchos amigos y yo creo que fue lo mejor y lo más lindo de mi 2020. En serio, en ese ambiente. Y bueno, y Andrea, ¿y a vos qué es lo que más te llamó la atención y te gustó? ¿Y qué es lo que hizo que entrara y siguiera con esta cuestión del voluntariado? Bueno, a mí algo que siempre me movió muchísimo, justamente de la espiritualidad ignaciana, es, como ya dijeron mis compañeras, el servicio. Y un servicio que nace desde adentro, nace desde un profundo sentir el amor de Dios, o sea, de realmente experimentar el amor de Dios y que te mueve, o sea, es algo con lo que vos no te podés quedar, no podés guardar para vos nomás, necesariamente sentís ese llamado a ir a repartir todo lo que recibiste, como ya mencionaron. Entonces eso es la oportunidad de poder llegar a la gente que nos necesitaba y Claro. poder ofrecer todo lo que recibimos como don. Claro, qué espectacular. Bueno, ustedes saben que en San Ignacio, a ver si ustedes me ayudan, porque yo hice también los retiros ignacianos, hasta una vez hice de 40 días, ¿verdad? Y entonces al final yo le convertí a mi predicador. Bueno, de Valetere iba, ¿verdad? Ustedes ya no me creen, ya parece que ya estoy Vanagloria. mintiendo, ¿verdad? La vanagloria que dice usted de San Ignacio. Bueno, pero él decía una frase, a ver si ustedes me ayudan, dice, no es el mucho discurrir. No el mucho saber harta y satisface el ánima, sino el sentir y gustar de las cosas internamente. Qué espectacular, te felicito, porque esa es la frase que siempre a mí me ha gustado mucho, ¿verdad? No es el mucho discurrir, no es el mucho saber, no es el mucho hablar, sino que sobre todo, porque vos estabas diciendo, y ustedes también insisten mucho en el servicio, y yo entiendo ahora el carisma, ¿verdad, ignaciano? Porque ellos no es que te hablan mucho ni hace bombos y platillos, ¿verdad? De aquí para allá, pegar yapota, dale esto y aquello, sino que, ¿sabes qué? Calladamente, San Ignacio, a trabajar y a hacer las cosas, y que se vean verdaderamente. Bueno, volvemos enseguida, queridos jóvenes, querida familia, con más Jóvenes para los jóvenes en familia.
Estamos volviendo con Jóvenes para los jóvenes en familia. En este domingo en que hablamos con estas chicas, con estos jóvenes. No me dijeron todavía ustedes, Andrea, ¿cuántos jóvenes son los que están en este voluntariado? Bueno, aproximadamente en total son cerca de 30 jóvenes que 30 están participando, jóvenes, jóvenes y adultos, jóvenes también. Ya. En realidad no es algo así como muy fijo, cada fin de semana varía porque también entendemos que la gente tiene trabajo, tiene universidad, tiene familia. Claro. Entonces nos readaptamos a la disponibilidad de la gente también. Claro, qué lindo. Bueno, entonces eso es lo que nosotros estamos compartiendo con estas chicas que están hoy aquí, con Ileana, con Andrea y con Nair, que nos hablan de esta experiencia tan linda, cómo los jóvenes, ¿verdad?, se sienten muy entusiasmados y con este deseo. Y cada uno dentro del carisma, pero sobre todo lo más lindo, ¿verdad?, dentro de este carisma, lo que dijimos recién en el bloque anterior. Nair, vos me vas a repetir otra vez esa frase porque yo no sé de memoria, pero que vos sabés demasiado bien. Que no es entonces como el saber, sino que qué cosa es aquí. No el mucho saber harta y satisface el ánima, sino el sentir y gustar de las cosas internamente. Ahí está, gustar de las cosas internamente. Es decir, cuando le tenemos a Dios por dentro, entonces y catuñan vos capuco mundo, ¿verdad? Porque es la fuerza de Dios, el Espíritu de Dios. Bueno, vamos a comenzar con los mensajes. Vamos a escucharte a vos entonces, Andrea. A ver, ¿cuál es tu mensaje que le querés dejar un poco ahí? O a los papás, o a las mamás, o a los jóvenes, a quien nos está escuchando hoy. Bueno, la frase del voluntariado para nosotros es ite inflamate omnia, que quiere decir ve incendialo todo. Incendia, o sea, incendiar. Todo. Sí, sí, que sí, es una sí. frase que San Ignacio le había dicho a San Francisco Javier cuando le mandó a su misión en Oriente, y creo que es algo que nos caracteriza, eso de ese fuego que nos mueve llevar para seguir Incendiando. incendiando, prendiendo otros fuegos. Vos sabés que justamente yo me ordené el 3 de diciembre. ¿Qué es el 3 de diciembre? El día de San Francisco, San Francisco Javier. Justo yo me ordené ahí. Sos de los nuestros en todo ese país. Claro Hay un que lugar sí, para vos. le reamo cuando yo supe, ¿verdad?, que era esa fecha, ¿verdad?, espectacular. Pero San Francisco, ahí yo me enteré que había sido un tipo, pero súper metido. Y ahí en Roma, en la iglesia, ¿verdad?, de Jesús se llama, de Jesús, ahí que está en el centro, cerca de Venecia, Piazza Venezia, ahí en Roma. Entonces justamente está el brazo de San Francisco Javier, que dice que no sé cuánto, no sé si llegó a 1 millón, algo así, que él bautizó justamente en Medio Oriente, en la India. Interesante, el inflamar. Y justamente eso nace de ese fuego que vos Claro. sentís que te quema, poder Sí. repartir para aprender otros fuegos. A los demás. Qué Sí. bien. Bueno, Nair, a ver, ¿cuál es tu mensaje? Bueno, a mí me gustaría recurrir un poco a Santa Juana del Estornac, que decía, no dejes apagar la llama que he encendido en tu corazón. Entonces, Todos ustedes hablan de flama, de todo, de incendiar, che. Claro. No me van a incendiar la casa ahora. ¿por qué el color rojo? el, color- el corazón. Roque González otra vez ahí, Claro, entonces ese sería mi mensaje, que atiendan la llama que tienen adentro y que no dejen que se apague, sino que vayan y realmente pongan todos sus dones, todos sus talentos al servicio, que al final es la recompensa más grande. Qué lindo, gracias, Nair. Y bueno, y vos, Ileana, ¿cuál es tu mensaje ahí para tus compañeros, para los papás, las mamás? Bueno, el mensaje que quiero dejar para todos los que nos están escuchando es que sean conscientes de todos los dones que tiene cada uno, de todo lo que les regala Dios todos los días, y que no se cansen de buscar en dónde pueden poner al servicio, porque es realmente ahí donde uno se siente lleno, donde uno siente que realmente le está dando sentido a su vida. Y nada, que dejen que el Espíritu siempre les vaya encaminando por el camino de Dios. Bueno, qué lindo, qué maravilla. Les agradezco infinitamente estos mensajes que ustedes están dejando, que están dando. Los jóvenes, cuando les escuchan a ustedes, les aseguro que le van a hacer caso a ustedes, no lo que yo les digo. Aseguro yo eso, ¿eh? Bueno, pero eso es lo lindo, por eso es jóvenes para los jóvenes en familia. Y vamos a leer una partecita aquí del Evangelio. Ustedes me dijeron cuál era el capítulo, ¿se acuerdan? De San Mateo, capítulo 16, versículo 26. Es lo que ellos utilizan, sobre todo para dejarse inflamar con esta gracia y con esta fuerza del Señor. Y dice así, vamos a leer un poco, son las condiciones para seguir a Jesucristo. Voy a leer una partecita antes y luego llegar a lo central. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, el que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá.
y el que pierda su vida a causa de mí la encontrará. ¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar el hombre a cambio de su vida? Entonces ese es el centro, el 26, que ellos también utilizan en este sentido. ¿De qué le va a servir al hombre entonces ganar todo el mundo? Ganamos todo el mundo, pero al final perdemos nuestra vida. Entonces eso es cuando nos metemos simplemente en las cosas del mundo, en las cosas superficiales, en las cosas materiales, las cosas que son tangibles simplemente, pero no nos metemos en aquellas que son trascendentales, esenciales y fundamentales para la vida de la familia, para la vida de los jóvenes, para la vida nuestra, es decir, cumplir y hacer la voluntad de Dios. Qué lindo entonces esto mirar, de qué le sirve al hombre entonces ganar el mundo entero si al final pierde su vida. Esta es la mejor manera de ganar nuestra vida, no simplemente pensando en un premio del futuro, en la vida eterna, que también el Señor nos dará ciertamente, sino que el premio ya lo comenzamos a recibir aquí en la medida en que somos generosos, en la medida en que nos vamos donando a los demás. Así es que muchísimas gracias, queridas jóvenes que hoy están aquí con nosotros compartiendo con jóvenes para los jóvenes en familia. Que verdaderamente el Señor les bendiga también a ustedes en este apostolado, que sigan con ese ímpetu y con ese deseo de hacer tanto bien a tantos niños, a tantos jóvenes, a tantas personas que están esperándonos y necesitan de nosotros. Y como siempre dejamos la bendición del Señor en este domingo, que a todas nuestras familias, a todos nuestros jóvenes nos llegue la gracia y la bendición de Dios. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima entonces con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Hasta el próximo domingo. Chao, chao. Hasta aquí, Jóvenes para los jóvenes en familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal.